¿Qué tal, queridos oyentes? Bienvenidos una vez más a su programa La Obrera, con su anfitrión, el cronista de la oscuridad. En esta ocasión nuevamente les comparto una trilogía, 3 historias relacionadas con esos seres llamados chaneques o duendes, que tienen un toque terrorífico, muy impactantes. Así que adéntrense a este mundo de horror junto conmigo. Comencemos. La siguiente historia nos la comparte Daniel Álvarez. Él comenta: querido cronista, esto fue durante una noche de sábado, que debía haber resultado un día festivo, cuando mi vida cambió para siempre. Mis amigos y yo decidimos aventurarnos en el bosque del Cerro del Águila, cerca de la hacienda familiar de mi abuela, en las montañas de Puebla. Habíamos llegado esa misma tarde. El clima era húmedo, fresco. Teníamos planeado probar setas silvestres, hongos y cualquier otra cosa. El chiste era estar tratando de pasar un día agradable en este bosque. Pero como queríamos aprovechar al máximo el viaje, decidimos dar una caminata corta para estirar las piernas. Armados con linternas, nos adentramos en el espeso bosque. Solo se escuchaba el crujir de ramas y el susurro del viento. Todo esto creaba una atmósfera misteriosa. Pero estábamos emocionados y confiados. Yo conocía bien el lugar, ya que desde niño circulé por ahí. Así que me encargué de guiar a mis amigos a la oscuridad. No pensábamos estar mucho tiempo ahí. De todas formas, les estaba contando a mis amigos sobre mis juegos de niño. Tenía un grupo de amigos imaginarios en este bosque. Yo les decía. Esto era porque había pocos niños en la hacienda. Cada vez que venía, corría al bosque a jugar con ellos. Eran criaturitas extrañas, con sonrisas inquietantes, pero como jugábamos mucho, me encantaba, aunque ahora me parecen aterradores. Después de un rato, notamos algo extraño. Vimos pequeñas figuras moviéndose de entre los árboles. Al principio, pensamos que eran algunos animales o aves, pero pronto nos dimos cuenta que eran duendes, pequeños y deformes, con ojos brillantes y sonrisas maliciosas. Nos observamos desde la oscuridad. El miedo nos invadió, pero seguimos adelante, convencidos de que era nuestra imaginación, producto de una conversación anterior. Sin embargo, los duendes, estos seres, no mantenían su distancia. Quise regresar, pero nos dimos cuenta que estábamos dando vueltas en el mismo lugar. No había forma de volver. Esto fue algo que nos desesperó. Parecía que caminábamos en círculos. Nuestros corazones latían con fuerza mientras adentrábamos más en el bosque. Estas criaturas se multiplicaban y se acercaban cada vez más. Sus risas malvadas y sus ojos penetrantes nos envolvían en una atmósfera de terror. De repente, nos dimos cuenta que estábamos rodeados por ellos. Sin poder escapar, sentí un escalofrío al verlos empujarnos hacia un barranco profundo. El pánico nos dominó. Luchamos, gritamos, pataleamos, pero los duendes eran demasiados y muy rápidos. Lanzaban pequeñas piedras, mucha precisión, golpeándonos en la cabeza, el cuerpo. Incluso uno de mis amigos rompieron los lentes con una piedra. Sus mandíbulas se movían con malicia, estaban listos para atacar. Yo no podía creer que estos 5 hombres adultos no pudiéramos escapar. Estábamos atrapados en una pesadilla sin fin. Esto nos ocurrió, querido cronista. Desesperados, consideramos saltar al barranco. Así parecía nuestra única opción, pero entonces, cuando estábamos a punto de saltar, los duendes se detuvieron. Sus risas maliciosas desaparecieron en la oscuridad. Nos quedamos paralizados, sin entender qué había pasado. ¿Por qué nos habían atacado? ¿Era algún tipo de juego macabro para ellos, acaso? Aliviados pero confundidos, recomendamos salir del bosque inmediatamente. En pocos minutos me orienté y corrimos hacia la hacienda.
Mientras avanzábamos, noté que esas criaturas seguían riéndose de nosotros, y justo antes de salir del bosque, se me aparecieron mis amiguitos, antiguos amigos imaginarios. Eran 4 seres, quizás los más amigables. Algunos me sonreían de manera más o menos amenazante, otros solo me observaban. Uno de ellos, con apariencia de niño pequeño, intentó pronunciar mi nombre con dificultad. Mis amigos estaban detrás mío, completamente sorprendidos. Pregunté si era Ramiro, como se llamaba uno de mis amigos imaginarios, y él se acercó, luego extendió la mano. Recordé que cuando era niño siempre les llevaba dulces o chicles, costumbre que desafortunadamente seguían teniendo. Rápidamente saqué un paquete de caramelos en mi bolsillo y con mucho miedo le ofrecí uno inmediatamente. El duende saltó de alegría, tomó los caramelos y fue corriendo con los demás. En ese momento, la sensación de ser perseguidos desapareció. Salimos prácticamente arrastrándonos del bosque y llegamos a la hacienda. Estábamos pálidos y temblorosos. Al vernos, mi abuela me preguntó si habíamos visto a los duendes. Aún con miedo, le conté lo que sucedió y preguntó si les había dado dulces en la entrada, como siempre. Cuando le dije que sí, en lugar de regañarme, como suelen hacer las abuelas, me dijo, en su lengua materna, que no fuera grosero, ya que los duendes eran los guardianes del bosque, y eso lo tomarían con mucho respeto de mí. Entonces comprendí que hay que respetar a estos seres y siempre hay que pedir permiso para poder ingresar a cierta parte del bosque. ¿Y ustedes qué harían si de repente fueran atacados por estos seres? Y si la historia te está gustando, por favor no le cambies. Dale like y suscríbete, comparte, ya que la segunda historia tiene un toque muy especial. La desaparición. La siguiente historia no la comenta Elena. Esto se lo platico, parece ser como una especie de leyenda, un relato que su abuelo, en ese entonces Ricardo, le ha contado sobre su tío, Miguelito. Ella nos comenta que su abuela era originaria de Oaxaca, junto con su abuelo. Ellos tenían aproximadamente 18 años cuando se embarazaron de su primer hijo, en este caso era Miguelito. Ella comenta que el parto ocurrió en casa, como normalmente en aquella época, atendido por una comadrona. Era una noche muy lluviosa. Miguelito fue recibido con alegría, ya que en esa época tener hijos varones era considerada una gran bendición para ellos. Su abuela tuvo otros 3 hijos, Luisa, Antonio y Sofía, después de ese cuarto parto. Su abuela también tuvo varios abortos. Fueron espontáneos y dejó de poder quedar embarazada. La familia quedó constituida por 4 hijos. La vida en aquella época era muy difícil. Su abuelo era jornalero y pues la abuela se dedicaba solamente al hogar y al cuidado de los hijos. Ella trabajaba incansablemente para cuidar a los 4. Cuando Miguelito tenía 4 años, desapareció. La abuela lo buscó desesperadamente, involucrando a vecinos y también al abuelo. La búsqueda se extendió hasta la noche, sin éxito. Los 3 hermanos menores, aunque pequeños, tuvieron sueños perturbadores sobre figuras extrañas, que al parecer los aterraban bastante. Antonio incluso afirmó que Miguel se había ido con ellos. La familia se alertó por completo. Toda la comunidad, utilizando un megáfono para llamar a Miguelito. Los siguientes días fueron de angustia y desesperación. Toda la familia se puso en alerta. La abuela se culpaba por la desaparición. Los vecinos ayudaron con comida y apoyo, ya que esto era muy agotador.
Después de algunas semanas, los representantes del pueblo dieron el pésame a los abuelos, dando por desaparecido a Miguelito. Se realizó una misa, esto como un acto simbólico, con la ropa y juguetes del niño. Los abuelos continuaron buscando a Miguelito durante algunos días, recorriendo partes del campo, rezando por su regreso. 12 años después, durante una fiesta patronal, la abuela consultó a una curandera. La curandera sin costo alguno le dijo que Miguelito ya no estaba en este mundo, pero que ella podía encontrar sus restos. Le indicó que buscara en una roca grande cerca del manantial de su propiedad. Al remover la roca, encontraría lo que buscaba. Junto a ella, abrió una cueva donde vivía la criatura que se llevó a Miguelito. La curandera especificó que se trataba de duendes, criaturas pequeñas, gordas, grotescas, conocidas por engañar y causar daño a los niños. Podría colocar combustible en la cueva y encenderle fuego. El agua del manantial se pondría roja si el ritual había funcionado. Esto le comentó la curandera a la abuela. La familia encontró la roca, los restos de Miguelito, huesos pequeños, una camisa y un pantalón, la cueva, y se realizó el ritual, confirmando la información así de la curandera. Y esto fue lo que le sucedió a Miguelito. Elena lo comenta con mucho dolor, pero dice que siempre protejan a sus hijos, y más en esas zonas donde se dicen que existen esos pequeños seres como chaneques o duendes. ¿Y tú qué harías si tuvieras que proteger a tus hijos de estos seres? Y si las dos historias anteriores te gustaron, espera la tercera, dale like y suscríbete, ya que lo que se viene es lo mejor, la mejor parte. La siguiente historia nos la comparte Benito Orozco. Querido cronista, buenas noches a todos. Cuando era niño por ahí de 1985, vivía junto a mi familia en una casa junto a nuestros extensos campos de sorgo, ya que eran personas de mucho campo, en las tierras de la Hacienda El Paraíso. Sembramos también calabazas y frijoles. En esta ocasión estábamos muy emocionados porque la temporada pintaba excelente. Seguramente tendremos suficiente para nosotros, para vender y para el próximo año. Esto pensó Benito. Claro, antes de recoger el grano, debíamos de mantener una antigua tradición para mantener a raya a supuestos aluches que habitaban en los campos de sorgo y en las grutas cercanas, ya que estos seres eran como los jefes, eran como los protectores. Suponía que antes de comenzar a recoger el grano, debíamos ofrecerles diferentes regalos para que nos cuidaran las cosechas y luego nos dejaran recoger el sorgo con calma. Incluso en la noche, cada año, en vísperas de la cosecha, las familias preparaban las ofrendas, colocaban alimentos y objetos valiosos en el borde del campo de sorgo, esperando apaciguar a estos seres y así asegurar una buena cosecha. Los aluches aceptaban estas ofrendas y en teoría no causaban problemas a la comunidad. Como siempre, organizábamos una velada en la que después de rezar comenzábamos a colocar alimentos, dulces, mezcal, tabaco, aguardiente, todo tipo de regalos para satisfacerlos. Todas las familias habían pensado y preparado con anticipación las ofrendas habituales. Sin embargo, en una ocasión, recuerdo que había una sensación extraña que llenaba el aire. Había nubes muy oscuras flotando en el cielo, fuera de temporada, y algunos rayos se estaban acercando a nuestra dirección. Algo debía estar mal, ese clima no es normal, algo pasa. Algo debería estar mal con estos entes. ¿No estarán cumpliendo? Eso pensé. Las familias salieron a nuestro campo, que era donde solíamos dejar estas ofrendas, y cuando llegaron al borde, en el sitio donde estaba la entrada a una cueva que era parte de nuestro terreno, nos encontramos con una escena horrible. Nadie había revisado, y las ofrendas del año anterior aún estaban ahí, intactas, sin tocar. No había señales de que los aluches hubieran tomado parte o se hubieran llevado algo.
Esto era completamente inusual, ya que siempre había mostrado un apetito por las ofrendas. Eran muy glotones. De hecho, era una verdad que se habían pasado de generación en generación desde épocas prehispánicas. La comunidad quedó perpleja y preocupada. Pensamos profundamente qué significaba eso. Voces, susurros, empezaron inmediatamente. Toda la gente temía que los aluches estuvieran por tomar venganza. Algunos creían que los aluches estaban enfadados porque algunos de los pobladores ya no querían participar en esta tradición que había traído imágenes religiosas de otros lugares, esas imágenes que tanto les molestaban a ellos. También pensábamos que quizás había abandonado la zona, mientras que otros temían que algo mucho más oscuro estuviera en juego. A medida que avanzaba la temporada de cosecha, la tensión en el pueblo aumentaba. Los campos de sorgo se llenaban con un aire misterioso y de peligro, y por las noches eran particularmente aterradoras, ya que sonidos siniestros y risas distorsionadas resonaban en el viento. Incluso entre las casas se perdían algunas cosas, como si se tratara de bromas pesadas que les estaban jugando esos espíritus a las familias que vivían en constante temor. Sin saber qué les depararía en la noche siguiente, algunas personas afirmaron haber visto algunas sombras en esa noche, moviéndose entre plantas de sorgos, mientras que otros afirmaban haber despertado con arañazos y moretones. Esto era algo inexplicable. Con el paso de los días y el miedo convirtió en desesperación porque los aluches se volvieron cada vez más atrevidos e incluso comenzaron a jugar con algunos de los niños del pueblo. Los invitaban a jugar en las grutas más cercanas y aunque salvaron a la mayoría de este peligro de estos seres, unos se perdieron en el cerro y nunca más se supo qué les había pasado o cómo estaban las cosas realmente. Las familias intentaron repentinamente dar nuevas ofrendas, pero los aluches continuaban ignorándolos. El pueblo estaba sumido en una incertidumbre y el caos. Las noches se volvieron una pesadilla y la comunidad se unió en una angustia. Intentaron respuestas. Ni siquiera los intentos de buscar al sacerdote local pudieron ayudar con estos seres para que se calmaran. Ni el agua bendita, ni las misas constantes, nada parecía tener efecto sobre ellos. Las familias se encerraron en sus casas, esperando que el mal que acechaba en las sombras finalmente se alejara del campo de sorgo. Una vez había sido un campo lleno de vida y esperanza, y ahora se había convertido en un lugar de terror y obscuridad, ya que cada que alguien trataba de ir a tomar algunas plantas, esos seres malditos les pegaban en la espalda o en las manos con varas que les dejaban tremendos moretones, la piel abierta. Algunas de las personas se fueron del pueblo, dejaron los campos llenos de sorgo, listos para recogerse. Era gente que apenas tenía más que sus tierras, y aún así decidían irse con las manos vacías. En esa época mis padres estaban muy preocupados por nuestra seguridad, así que decidieron investigar lo que estaba ocurriendo. Se hartaron de estar a merced de estos seres, así que una noche nos reunimos con mis hermanos. Éramos 6 en total, y en ese momento 3 ya teníamos edad para blandir un machete. Así que con los machetes en la cadera y una linterna en mano, salimos a los campos, tratando de descubrir el origen de las risas horrendas. A medida que avanzábamos entre las altas plantas, los sonidos se volvían cada vez más intensos. De repente, estos seres salieron de su escondite. Eran criaturas pequeñas y deformes, con ojos muy brillantes y dientes afilados. Su risa era espeluznante y llenaba el aire de terror. Mi familia y yo estábamos espantados. Nos quedamos petrificados de miedo. Desde aquel principio, pensamos que podíamos con estos seres. Mi padre nos dijo que huyéramos. Esto era inmediatamente. Al ver la verdadera monstruosidad de esas criaturas, quisimos correr, pero nos rodearon rápidamente y nos atacaron. Sentí sus garras arañando mi piel y sus mordidas en mi carne. Luchamos desesperadamente por nuestras vidas, pero parecía que estos seres eran invencibles. Cada vez que pensábamos que los habíamos derrotado, regresaron por más. Mis hermanos eran muy fuertes y rápidos, esto con los machetes,
así que acabaron con varios en poco tiempo, pero no parecía que disminuyera demasiado. Después de varios intentos, cuando pensábamos que todo estaba perdido, mi mamá salió de la casa tirando escopetazos. Y con la distracción, mi papá nos alcanzó y nos logró sacar del campo de sorgo. Y corrimos de regreso a nuestra casa con heridas y el corazón lleno de miedo. Cerramos las puertas y ventanas, pero estos seres continuaban merodeando fuera de nuestro hogar, golpeando las paredes y arañando las ventanas. Estábamos al borde de la locura, agotados física y emocionalmente. Cuando por fin se calmó todo, ya era de mañana al día siguiente. Así que mis padres, desesperados, fueron a buscar la ayuda de un anciano del pueblo vecino. Decían que era descendiente del sacerdote maya y muy buen curandero, así que pensamos que algo debería saber. Nos dio un amuleto de protección y nos explicó un antiguo ritual para ahuyentar a los aluches. Aunque ya no quería tener tratos con los humanos, añadió que primero intentáramos preguntar cuál era la ofensa y si era salvable. Entonces la consigna era que intentáramos reconciliarnos con ellos, pero si no, tendríamos que proceder con el ritual. Seguimos sus instrucciones al pie de la letra, deseando que todas nuestras fuerzas encontraran una solución posible. El atardecer nos acompañó a la milpa y les preguntó en maya por qué estaban molestos. Ellos le dijeron que era porque las personas del narcotráfico estaban sembrando sin su permiso del otro lado del monte. El anciano les dijo que esos personajes no tenían nada que ver con este pueblo y les recriminó que aceptaran los regalos que estas buenas personas les habían traído. Los aluches se negaron a hacer las paces con esto, así que pronto comenzaron a lanzarle piedras al hombre, que inmediatamente comenzó con su ritual, y nosotros junto con él pudimos meter, mediante sus rezos, a los seres a la cueva, y luego clavamos el amuleto a la entrada. Él nos dijo que eso debería bastar para que estos entes se dieran por completo y que nuestro pueblo pudiera cosechar de nuevo. Desde entonces, la paz regresó a nuestro pueblo y pudimos cosechar el sorgo sin problemas. Como terminamos ya tarde, despedimos al hombre, que otros vecinos llevaron a su casa en camioneta. Y entonces comenzó la tensa espera por ver qué ocurriría. Pasaron horas, la noche siguió tranquila. Finalmente, parecía que el amuleto y el ritual habían funcionado. A la mañana siguiente, fuimos a cosechar nuestra parcela, y todo fue un éxito. Los vecinos hicieron lo mismo y también realizaron los campos. Viví varios años más en ese lugar, no volvió a pasar nada. Luego me mudé a la ciudad de Puebla, y mis padres me dijeron que seguían las cosas exactamente iguales, solamente que ahora alguien había bloqueado la cueva por completo. Esto por seguridad de los habitantes. Mi querido cronista, espero que ninguna persona se le ocurra ir a desenterrar eso. También por ese motivo, no les doy la dirección exacta de donde vivimos. Esta fue la historia de Benito Orozco. ¿Y ustedes qué harían para enfrentar a estos seres si se sintieran amenazados y ya que ninguna fuerza humana pudiera con ellos? Y por el momento es todo, queridos oyentes. Espero les haya encantado el programa, espero les hayan gustado las historias. Y si tienen alguna historia que quieran compartir o quieran que narre, por favor dejen en la caja de comentarios. Yo con gusto la estaré interpretando para ustedes. En este momento se despide de ustedes su amigo y anfitrión, el cronista de la oscuridad. Y les deseo una noche de temores y agradables sueños. Hasta luego.